Y es peor porque dicen, porque aprendimos del nazismo, hoy tenemos que luchar contra los nuevos nazis que son los judíos. Es todavía más perverso. Es una ola de antisemitismo que empezó aún antes de que Israel empezara su respuesta militar a Hamas. Empezó el mismo 7 de octubre pasado. Resulta que ahora los que impulsan, los que empujan este sentimiento de antisemitismo, sea directamente o indirectamente, de X formas, es la izquierda. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Estamos aquí en esta ocasión con Alejo Shapire. Es un periodista argentino, residente en París. Es un periodista de origen judío que es autor del libro La traición progresista, que es un nuevo aporte a este análisis que varios autores han planteado ya sobre cómo la izquierda contemporánea ha entrado en una deriva más bien reaccionaria. Y estamos con él aquí en este momento porque él ha hecho un seguimiento de algo muy preocupante que está ocurriendo en el mundo, que es el resurgimiento del antisemitismo a raíz, no diría tanto de la guerra entre Israel y Hamas, sino a raíz, y esto es lo más preocupante, del ataque terrorista de Hamas a Israel. Es una ola de antisemitismo que empezó aún antes de que Israel empezara su respuesta militar a Hamas. Empezó el mismo 7 de octubre pasado, cuando Hamas atacó arteramente el territorio de Israel y mató a más de 1.400 personas, secuestró a más de 200, violó mujeres, destruyó hogares y poblados. Y para eso estamos con Alejo Shapire. Hola Alejo, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera plantearte directamente, el tema del antisemitismo. Martín y yo somos de la generación X, nacimos a mediados de los años 60, es decir, 20 años después del fin del Holocausto. Y nuestra generación creció pensando que esto era irrepetible, o sea, que el Holocausto era un acontecimiento, una monstruosidad tan grande que había dado tantas lecciones a la humanidad y que había cambiado la mentalidad de la humanidad de alguna manera, que simplemente era impensable que se volviera a repetir. Ya no estamos tan seguros y esto marca un clic, quizás yo siento que esto marca un clic en la historia de la humanidad o en la historia de nuestra época, ¿no? Ha llegado un momento en que estas lecciones de hace 2 generaciones se han olvidado. Tenemos ahora una nueva generación que simplemente no considera que lo que pasó es irrepetible. Y ha surgido una ola de antisemitismo que hace presagiar lo peor, porque a lo largo de miles de años de historia, de 2000 años de historia, todas estas olas de antisemitismo presagian peores tragedias. ¿Cómo ves tú esto que está pasando? Y dime si estás de acuerdo. ¿Crees que esta ola de antisemitismo es un presagio de algo peor? Bueno, a ver, empecemos por decir que tenés razón al decir que esto empezó el 7 de octubre, el día de este pogrom, que es una palabra de origen ruso para describir estas puebladas que tenían lugar en el este de Europa, en la que periódicamente pobladores iban y mataban a judíos nutridos de los viejos eh, clichés antisemitas. Y tenés también razón en decir que hay un rebrote, digamos, en Francia, por ejemplo, es palpable, desde el 7 de octubre hay más de 1.500 denuncias que han sido realizadas y están contabilizadas por el Ministerio del Interior, es decir, esto es lo denunciado. No hay día que pase sin que haya algún nuevo tipo de agresión. Ahora mismo, mientras estamos hablando, se anuncian que lápidas de un cementerio han sido destruidas, lápidas judías. Todos los días hay algo. Ahora, cuando decís que las nuevas generaciones se han olvidado, es todavía peor. ¿Por qué?
Porque no es que no saben que el nazismo existió. Y es peor porque dicen, porque aprendimos del nazismo, hoy tenemos que luchar contra los nuevos nazis que son los judíos. Es todavía más perverso. Es decir, la enseñanza que ha dejado la historia a partir de la matanza de los judíos es, bueno, como aprendimos la lección, no vamos a dejar que los judíos se transformen en nazis. Aparte, esto es un discurso muy perverso. Por un lado, van a escuchar más de una vez, justamente como ellos fueron perseguidos y exterminados, son los primeros que deberían saber que no tienen que tratar así a los palestinos. O es decir, que acá la víctima contrae una deuda, además. Es decir, como te hicieron eso, justamente vos menos que nadie debería hacerlo. Y luego está el gran problema de cómo ocurre esto. Porque efectivamente sí, hubo toda una pedagogía, enseñanza, películas, la lista de Schindler, documentales, pedagogía en las escuelas. Eh, Nadie puede decir que un nazi es bueno. Entonces pensábamos que había un consenso protector para que no resurja. El problema es que resurgió por el lugar menos pensado. Primero, por la acusación de nazis a los judíos, lo que es realmente repugnante. Y aparte es que este antisemitismo no viene cargado del mismo modo, no lleva la misma ropa. No son rubios de ojos azules los que están pegando, matando judíos en la calle, haciendo pintadas antisemitas, insultando en el transporte público. No lo hacen en nombre de una idea supremacista. No, es tan perverso que lo hacen en nombre del antirracismo, en nombre de las minorías, de la lucha contra el apartheid, siendo Israel la única democracia en esa parte del mundo en el que tienen una verdadera población heterogénea con más de 21% de la población que no es judía en Israel. Vayan ustedes a buscar diversidad en los países que rodean a Israel, a ver qué tipo de diversidad van a encontrar. Ni minorías sexuales, ni minorías religiosas, ni nada que se le parezca. Así que estamos ante un fenómeno que es preocupante, injusto y muy peligroso. Ahora, Alejo, nosotros crecimos en un mundo donde el antisemitismo era un tema de lo que se llama la extrema derecha, ¿no es cierto? Incluso religiosa, un catolicismo exacerbado, etcétera. Pero resulta que ahora los que impulsan, los que empujan este sentimiento de antisemitismo, sea directamente o indirectamente, de X formas, es la izquierda. Eh, Se suponía que la izquierda era lo más antisemita del mundo, o al menos así nos criamos cuando éramos chicos. ¿Por qué la izquierda se abanderó de este tema? Porque en un momento dado de la historia, con el colapso de la Unión Soviética, la izquierda pierde como referencia la economía, porque el colapso de ese otro polo que ponían como ejemplo contra el capitalismo se desmorona irremediablemente, irrecuperablemente, y la izquierda ya no intenta cambiar el mundo a través de la lucha de clases, sino que se refugia en las universidades, donde se va a ocupar ya no de los obreros, sino de las minorías. Vas a ser su nueva clientela electoral. Y entonces hay todo un discurso que se viene elaborando, sobre todo a partir de la filosofía francesa, con autores sobre todo como Foucault, que ya no hablan tanto de lucha de clases, sino de dónde está el poder, y el poder en definitiva lo tiene el hombre blanco heterosexual occidental, que oprime a las personas morenas en el resto del mundo. El malo ya no es más el burgués capitalista, sino que es el eurocentrismo, y entonces hay toda una reconfiguración de la izquierda que va paralela a los movimientos decoloniales, todo lo que puede haber sido la independencia de Argelia, todas esas últimas guerras en las que la izquierda pasa ya no a hacer la propaganda de modelos económicos que han fracasado estrepitosamente, sino de todo esto que se llama las grievance studies, o todo en la universidad son todos los estudios de minorías, es decir, de los afroamericanos, de los LGBT, de todos estos colectivos de
de minorías que pasan a ser la nueva clientela. En Estados Unidos está patente eso, que es el Partido Demócrata se convierte cada vez más en una coalición de colectivos que se sienten víctimas de algo. Y en esa nueva reconfiguración, el judío pasa a ser visto porque es alguien que se ha asimilado, porque es alguien que ha sabido triunfar en la sociedad occidental, porque es alguien que a través del conocimiento y de su historia ha logrado prosperar. Es un mal ejemplo, es una mala víctima. A partir de la creación del Estado de Israel, que va completamente a contramano de la presencia de blancos en Oriente Medio, en África, etc., es visto como el nuevo hombre blanco, el nuevo opresor, y el judío era muy simpático mientras era una víctima. El día que dijo no me dejo más matar, pasó a ser otra cosa y a ser clasificado del lado del opresor. La izquierda se defiende diciendo que lo suyo no es antisemitismo, sino antisionismo, es decir, que están en contra de un sistema político opresor. ¿Cómo distingues tú antisemitismo de antisionismo? ¿Y por qué? Porque te hemos seguido en el Twitter y tú obviamente estás en desacuerdo con eso. El antisionismo es el nuevo disfraz del antisemitismo. Voy a tratar de explicar por qué. Primero es por el excepcionalismo, es decir, lo que le piden a Israel no se lo piden en ningún país. Hemos visto a Rusia invadiendo Ucrania en los últimos años. ¿Alguien ha pedido o cuestionado la legitimidad de Rusia a existir? China tiene a 2 millones de uigur, la minoría islámica, encerrada en campos de concentración. Esto está perfectamente documentado. ¿Alguien se ha preguntado sobre la legitimidad de China para existir, o de Birmania, que persigue a la minoría rohingya? No. Entonces, el primer punto es de tipo observación, es decir, qué curioso que es de los casi 200 países que existen en el mundo, Israel, que tiene el tamaño de un poroto, no sé cómo lo llaman, una estampilla de algo insignificante. Para términos ecuatorianos es del tamaño de la provincia de Manabí. O sea, en un país chiquito como el Ecuador, es del tamaño Bien. de una provincia. Bueno, entonces, de esa provincia es el tamaño de Israel, donde viven en la única democracia de la región, en el único lugar donde se puede organizar una Gay Pride, en el único lugar donde las minorías religiosas están representadas en todos los niveles, en la Corte Suprema, en el seleccionado de fútbol, en el Parlamento, en el Ejército, donde se les ocurra, están representados. Ahí van a decir que hay un apartheid y un problema de legitimidad, porque el proyecto sionista no es otra cosa que considerar que la aspiración legítima y corroborada por la ONU en una votación, cosa que no tiene ningún país, se le exigen unas credenciales de legitimidad a Israel que no se le exige a ningún país. A ningún país se le exige eso. Es en ese excepcionalismo que existe un problema antisemita. Ahora, ¿por qué? Bueno, como decía antes, la izquierda ve en los palestinos la nueva víctima por antonomasia, porque aparte está convencida de que son blancos, y hay que ver lo que es la sociedad israelí, que es extremadamente diversa, y eso no es cierto. Pero han decidido que ese es realmente el único punto que tienen en común con el mundo islámico, que lo ven como el arma de sustitución a la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, el poder de fuego que se perdió contra el capitalismo occidental con el derrumbe de la Unión Soviética lo encuentran en el islamismo. A nadie le ha sorprendido, a mí por lo menos no me ha sorprendido ver a izquierdistas festejando los atentados del 11 de septiembre. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque piensan que es el arma legítima de los oprimidos de este mundo para defenderse y que no se puede cuestionar en nombre del relativismo cultural, donde, bueno, es su manera de resistir. Y entonces ves cosas aberrantes, como por ejemplo Queers for Palestine, es decir, colectivos LGBT que apoyan a Gaza, un lugar donde no sobrevivirían ni 30 segundos porque los tirarían de lo alto de una terraza.
Esa es la pena establecida, precisamente, precipitarles desde la altura. Sí. Bueno, ahora, es antisemitismo porque ha logrado reformular los viejos tópicos del antisemitismo. Es decir, ya no van a decir que los medios están en el poder de los judíos, pero van a decir que el lobby israelí, a partir de los bancos de tales, dominan el mundo y van a reformular un montón de lugares comunes del antisemitismo, pero en nombre de los derechos humanos. Y eso es lo más perverso de todo esto. Es que pensamos que clausurando la puerta del nazismo habíamos logrado dominar el odio antisemita y vuelve por la ventana disfrazado de antirracismo. Y bueno, es muy simple. Para entender lo que está pasando a ver, este fin de semana tuvo lugar en Francia una manifestación contra el antisemitismo en la que participaron 180.000 personas, según cifras oficiales. Una manifestación importante. La única consigna era la lucha contra el antisemitismo. No era ni a favor de Israel, no había ni bandera de Israel, así como sí había en las manifestaciones pro-palestinas. El único partido en Francia que no fue la izquierda radical, que es el polo más fuerte dentro de la izquierda en Francia. Sin embargo, el partido de Marine Le Pen, históricamente antisemita, colaboracionista, estaba ahí. Los únicos que dijeron no podemos participar fueron la izquierda radical. ¿Por qué? Para no hacerle el juego a Israel, decían. Curioso, porque en realidad lo único que se estaba diciendo es no le pegan a los judíos en la calle. Pero eso parece que ya es demasiado. Oyéndote me surge una pregunta. ¿En qué se diferencia el antisemitismo de otras formas de racismo? Porque me da la impresión de que el racismo es un componente del antisemitismo, pero no necesariamente el más importante. Pienso que el racismo normalmente, por ejemplo, el tráfico de esclavos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene este componente de considerar inferior a una raza determinada. La raza víctima del racismo es considerada inferior y eso no necesariamente pasa con los judíos, que en muchos casos son detestados más bien por lo contrario, por ser considerados superiores, y de ahí es que nacen esta serie de teorías de la conspiración que de alguna manera se están reencauchando, ¿no es cierto? O sea, esto el protocolo de los sabios de Sion sigue vigente en estas ideas de que Wall Street y la manera como controlan la banca y los medios, y hay una conspiración judía para controlar el mundo. Hay varias tradiciones antisemitas que se mezclan, conviven, incluso pueden ser contradictorias. Es decir, puede convivir la imagen del judío desarraigado con la imagen del judío colono. Pueden convivir la imagen del judío cobarde con la imagen del judío belicoso, y en todos los casos está frente a manifestaciones de antisemitismo. Que hay varias tradiciones. Está la europea, está la islámica también, donde la relación con los judíos es bastante problemática. Ya desde el Corán es muy ambiguo lo que se dice sobre los judíos, y en la carta fundacional de Hamás se dice claramente, hay que matar a los judíos. O sea, es un documento de la organización que controla la Franja de Gaza, que forma parte de su fundamento ideológico. ¿Dónde está el millón de judíos que vivían en el norte de África y en Oriente Medio hasta la segunda mitad del siglo XX? ¿Dónde está? De ese apartheid, de esa expulsión, de esa limpieza étnica, no se habla nunca. La gente lo ignora completamente. Ahora, en América Latina hay unas expresiones de antisemitismo directas o indirectas que llaman la atención, ¿no? Bueno, si uno lo inscribe esto en esta nueva tradición de la izquierda, uno se puede explicar. Chávez ya comenzó con el discurso antisemita, perdón, pero por ejemplo ahora vemos a Petro aquí, a nada, cerquita de la frontera, un personaje obsesionado con este tema que nunca condenó lo del 7 de octubre y está subido en una fiebre tuitera por Palestina. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo explicas eso?
Eh, Son gente, hablando de Petro, de Evo Morales o de antes Hugo Chávez, amigo de Hezbollah, que se ha comprado esta visión de izquierda en la que los israelíes son los opresores eh, emblemáticos de nuestra época y los palestinos la víctima, mezclando, como decía antes, varias tradiciones del antisemitismo. Chávez, en un discurso famoso ya, retomaba el mito del pueblo de Isida con Jesucristo. Maduro dice estupideces del mismo calibre, y se mezcla con la nueva, que es convertir a los judíos en los nuevos nazis, que es lo que hace Petro cuando compara la franja de Gaza con Auschwitz. Es decir, usan Auschwitz en contra de los judíos. Esa es la obscenidad de la que estamos hablando. Eh, es terrible, es terrible y para los judíos es un momento espantoso, primero porque pensaron que existía después del exterminio industrial de los judíos, de una demografía que no se volvió a recuperar desde entonces. Es decir, la cantidad de judíos sigue siendo inferior hoy a la que era antes de la Segunda Guerra. Pensaban que 89, sí. había, pensaban que había cierto tipo de capital de simpatía, por llamarlo de algún modo. Decir, bueno, esta gente sabe de qué se trata, no lo van a volver a hacer, ¿no? Y eso ya no es una certeza. Eso no es una certeza. Y sobre todo porque, como decían ustedes antes, esto empezó el 7 de octubre, no fue el 8 de octubre. El 7 de octubre, cuando lo único que había era la matanza, violación, descuartizamientos de bebés, de mujeres, de supervivientes del Holocausto. Ahí ya se estaba manifestando el antisemitismo en las redes y a nivel político. Hay que ver nomás lo que decía en su momento la izquierda que está en el gobierno en España. Lo que decía incluso la ONU, esto no salió de ninguna parte. Anda a explicarle a un bebé que han destrozado que es culpable de algo. Alejo, ¿cómo se lucha contra esto? Estamos viendo que es masivo, es de alguna manera hegemónico, o sea, tienes unas manifestaciones gigantescas en Londres, en París, en Madrid, en Nueva York, antisemitas, porque, claro, reclaman ser antisionistas, no antisemitas, pero cuando hay esta ola gigantesca en el mundo de gente quitando carteles de bebés secuestrados, no están en contra de un Estado sionista, están en contra de los judíos, eso es como evidente. Y es masivo y hegemónico. ¿Qué se hace? Con una izquierda en América Latina que perfectamente puede llegar al poder en cualquiera de estos países. Sí, sí, que es perfectamente cómplice y permiten la entrada de movimientos terroristas con su alianza con Irán en América Latina, muy concretamente. Para Argentina, que tuvo dos atentados terribles, que fueron los de la Embajada de Israel y lo de la Mutual Judía, civiles, eh, es una realidad, no es una fantasía. Lo que pasa en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, se sabe que es un lugar donde el comercio de productos falsificados, donde las conexiones con los políticos locales y demás son un caldo de cultivo de terrorismo terrible, y las conexiones de esta gente que se llena la boca de antiimperialismo y después va a hacer negocios con Irán tiene repercusiones terribles. Ahora, ¿qué hacer? Muchos nos preguntamos qué hacer. Primero, combatir las mentiras, las informaciones, tratar de desarticular las narrativas que reformulan que el judío es el, el mal detrás de todos los males. Tratar de explicar a la gente, pero hay mucha impotencia. Y esto, curiosamente, lo que ha ocurrido, refuerza el sionismo, porque es la prueba misma de que los judíos necesitan una fuerza armada propia para defenderse ante un mundo hostil.
Los que están difundiendo este tipo de discursos no están haciendo más que probar la necesidad de que haya un Estado, por pequeño que sea, donde los judíos no sean una minoría expulsable en todo momento. A ver, hay un tema que personalmente yo me topo, con el que me topo todos los días, es que cuando uno empieza a expresar en la sociedad esta angustia por el antisemitismo, hay gente que te dice, y bueno, pero es que Israel también se lo busca y está atacando de una forma inmisericordia y se habla del genocidio en Gaza. ¿No hay ahí un elemento de alguna forma legítimo como para que se neutralice el discurso del no al antisemitismo? Te estoy poniendo esto como abogado del diablo. Perfectamente lo entiendo. Mira, conozco los argumentos de memoria y te los puedo citar e ir desmontando uno a uno. Primero, no es antisemitismo porque los árabes son también semitas. Bien, el antisemitismo como palabra tiene una genealogía muy precisa que es un invento alemán que se refería exclusivamente al odio a los judíos. Esa es la etimología de antisemitismo y es la que da la Real Academia Española. Podemos pasar luego a lo que es el genocidio que también, o el crimen de guerra, que también responde a características muy precisas que están detalladas jurídicamente en tratados internacionales. Y no responde a eso. Es decir, primero no hay un genocidio porque la demografía palestina ha pasado de 700.000 a 2,5 millones en la franja de Gaza en años. Es muy curioso hablar de genocidio cuando la población se multiplica de esta manera y tiene los índices de natalidad más altos del mundo. Después podemos hablar de crímenes de guerra. Crímenes de guerra, bueno, sería un crimen de guerra si Israel no avisara que va a bombardear a civiles, cuando en realidad avisó semanas antes de que había que despejar las zonas. Sería crímenes de guerra si jamás no hubiese mezclado deliberadamente sus terroristas con las instalaciones civiles. Entonces ya no estamos más en el marco de un crimen de guerra. Ahora, podemos ir desmontando uno a uno cada uno de los tópicos y hay que hacerlo y yo lo hago, pero lo que hay que entender es que el antisemitismo no es una opinión, es una pasión. No es que uno tiene muchas opiniones y entre esas el antisemitismo. No, no, no. Esto es algo que ya supera lo racional. Hay que explicar permanentemente, por lo menos para que los que son testigos de estos dichos escuchen otra campana, y hay que hacerlo también para que los que profieren estas cosas se lo piensen 2 veces cuando van a hacer el ridículo en público. ¿Crees que esto es el preludio de algo peor? Lo digo porque es lo que hemos aprendido de la historia. Hay olas de antisemitismo, o sea, cuando surge una ola de antisemitismo, normalmente no hace sino crecer hasta expresarse. Hasta que hay una tragedia gigante. Sí. ¿Crees que este es el caso? Pienso que Israel llegó para quedarse. Pienso que tiene el poderío militar para asegurar su existencia sin depender de nadie. Pienso que para que ello corra peligro tendría que haber una guerra regional con una implicancia de actores mucho más poderosos liderados por Irán, que hay que ver si ellos tienen el interés. En cuanto al antisemitismo que enfrenta la diáspora, sí es muy complicado. Hay alguna gente que está reaccionando, es decir, lo que se ha visto en los campus universitarios estadounidenses en las últimas semanas es un escándalo y hay mucha gente que está entendiendo y comprendiendo que este fenómeno existe cuando lo alertamos desde hace mucho tiempo. Veremos qué pasa con eso. Y bueno, en cuanto a lo demás, no soy adivino. Muchas gracias, Alejo, por el tiempo y por compartir tus puntos de vista y tu conocimiento sobre el tema. Sí, muchísimas gracias. Este es un tema que nosotros consideramos que es clave para la convivencia social, pacífica, civilizada en cualquier lugar del mundo y en nuestros países también. Así que, bueno, otra vez gracias y un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación y un abrazo.